Bienvenidos a la lección de escuela sabática del primer trimestre del año 2021. La lección que estaremos estudiando se titula Isaías, consolaos, pueblo mío. El libro del profeta Isaías contiene palabras que desde el primer momento en que las escuchamos se quedan grabadas e incluso incrustadas en nuestra conciencia. Son inolvidables y están cargadas de significado, esperanzas y promesas. Por mencionar algunas, tenemos Dios con nosotros en Isaías 7:14, porque un niño nos es nacido en Isaías 9:6, todo valle se ha alzado en Isaías 44, y uno de los más conocidos, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En Isaías 53:5. Las palabras crean ilustraciones, imágenes mentales y ecos. Si son débiles, las imágenes creadas también lo serán. En cambio, las palabras potentes, refinadas y bien elaboradas crearán imágenes potentes y refinadas que dan ecos fuertes y nítidos. De estas últimas se compone el libro de Isaías. Es por eso que tras 27 siglos desde su producción, su contenido sigue resonando tan fuerte y nítidamente. Por ejemplo, en el poema del siervo sufriente que hallamos en Isaías capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, el versículo 12, Isaías presenta una imagen del Mesías con una resolución más fina que en cualquier otra parte del Antiguo Testamento. Este pasaje es suficiente para justificar el título de El profeta evangélico. Además, la predicción que hace de Ciro por su propio nombre, un siglo y medio antes de que el rey persa conquistara Babilonia, como lo relata el capítulo 44, el versículo 28, hasta el capítulo 45, el versículo 6, es tan asombrosamente precisa que algunos eruditos han tenido que atribuir gran parte del libro a un segundo Isaías posterior, lo cual no es más que un invento hueco de quienes no pueden ver más allá de los límites intelectuales de la imaginación humana. En el libro de Isaías, los elevados pensamientos de Dios y las reflexiones sobre él se expresan en uno de los vocabularios más exaltados de toda la literatura humana. Gran parte del libro es poesía, que incluye paralelismos, imágenes vívidas, contrastes dramáticos y hasta ritmo musical. Hay una compleja combinación de temas profundos en un proceso continuo de elaboración y desarrollo, como si se tratase de una sinfonía. El libro inspirado de Isaías es un valioso vehículo literario para los pensamientos divinos, que son más altos que los mundanos, dice Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra. Incluso a pesar de las traducciones hechas del idioma original, donde se pierden algunos juegos de palabras o aliteraciones del hebreo, el libro de Isaías tiene pocos parangones en la historia de la literatura, tanto secular como religiosa. Conocemos sus palabras, tan elocuentes, tan poéticas, tan emotivas y poderosas, pero ¿conocemos al hombre Isaías y el mundo en el que escribió, oró y profetizó? Cuando el cruel imperio asirio alcanzó su apogeo de poder, fue una época de peligro abrumador. Peor aún, el pueblo de Judá, el pueblo escogido, se hundía cada vez más en la debilidad moral. La codicia y la miseria luchaban en las calles. En su lucha por la riqueza o la supervivencia, algunos inhalaban los vapores narcóticos de la vana euforia, mientras que otros se marchitaban en la desesperación. Isaías trató de preservar la identidad de su nación al arrebatar un remanente de un estado de negación para anclarlo en la realidad. Él llamó a su pueblo a contemplar a Dios, el Santo de Israel, el Creador del cielo y de la tierra, el que los conocía por nombre y prometió redimirlos del fuego. Pero esto solo sucedería si ellos escuchaban y obedecían. Isaías aconsejó a reyes. Cuando el delgado hilo de la línea remanente de Dios se limitó
a una ciudad sentenciada por las legiones asirias, fueron las palabras proféticas de Isaías las que dieron fortaleza al rey Ezequías para esperar el milagro que era la única esperanza de Jerusalén, como atestiguan Isaías 36 y 37. Si Jerusalén hubiera caído entonces, y no un siglo después, en las manos de los babilonios, la política siria de dispersar a los conquistados hubiera acabado con la identidad nacional de Judá. La consecuencia de esto es que no hubiera quedado un pueblo judío del cual naciera el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Durante este trimestre analizaremos a Isaías, sus palabras, sus tiempos y sus dificultades, pero principalmente a su Dios. Cuando nos encontramos en dificultades, ¿a quién solemos acudir primero? En varias ocasiones, primero recurrimos a algún medio humano, y no quiero decir que eso esté mal o que dejemos de hacerlo, pero el libro del profeta Isaías nos desafía a dejar de mirar a nuestro alrededor y empezar a mirar hacia arriba, mirando al Señor al cual Isaías vio sentado sobre un trono alto y sublime, como escribió en Isaías 6:1. El Señor es el Creador, con poder soberano sobre el mundo y con conocimiento del futuro, como dejó escrito Isaías en los capítulos 40 al 45. Pero el hecho de que sea grande y poderoso no impide que se pueda acercar a cada una de sus criaturas, individual y personalmente, a escuchar y atender sus necesidades. Él se preocupa por el más pequeño de sus hijos. Sí, Él habita en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, según Isaías 57:15. Así que la invitación es la siguiente: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. No tengas miedo de ir al Señor, Él está listo para perdonarte de forma generosa y compasiva, nos dice el versículo 7 del capítulo 55. ¿Cómo puede ser esto posible, siendo Dios tan santo que incluso los mismos serafines, seres perfectos y sin pecado, tienen que cubrir sus rostros ante su presencia, como nos dice Isaías 6:2? Bueno, nosotros como seres humanos se nos dificulta perdonar a otros, incluso perdonarnos a nosotros mismos, y es por esto que nos es difícil entender cómo un ser tan perfecto y santo como Él es Dios está dispuesto a perdonarnos. La maravillosa respuesta es que Dios no es solo diferente de nosotros en poder y perfección, sino también en misericordia. Nos dice Isaías 55:8 y 9: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A Dios le es posible rescatarnos, porque su siervo, el Mesías, descendió vulnerable como un renuevo, para ser despreciado y desechado por los hombres, y para llevar nuestras enfermedades y sufrir nuestros dolores. Pero, gracias a que fue herido por nuestras rebeliones y cortado de la tierra de los vivientes, como se observa en Isaías 53, los versículos 2 al 5 y el versículo 8, será prosperado, será engrandecido y exaltado. Atestigua Isaías 52:13. Este pasaje lo podemos comparar con el que encontramos en el Nuevo Testamento, en Filipenses el capítulo 2, los versículos 5 al 11, donde se nos hace una descripción del Hijo como siendo igual a Dios, pero no estimando esa posición, sino limitándose a sí mismo y bajando a habitar en este mundo como un hombre. Y no solamente eso, sino que se volvió un siervo, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta su muerte en la cruz. Por eso debemos de confiar en el Mesías, el Cristo, y esto implica contemplar su poder y amor que son mayores que los nuestros. En la primera parte del libro de Isaías nos encontramos con el rey Acaz, quien se negó a confiar en el Señor cuando se enfrentó a la alianza del norte de Israel con Siria.
Este era un problema tan grande que no podía resolverlo por sí mismo. Esto lo encontramos en Isaías, el capítulo 7. Y en lugar de mirar a Dios, quien le ofreció incluso una señal, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto, como dice el versículo 11, miró a su alrededor y sobornó al rey de Asiria para que éste interviniera a su favor, como lo vemos en el segundo libro de Reyes, el capítulo 16, los versículos 7 al 9. Esto produjo desastrosas consecuencias. En contraste, más adelante en el libro nos encontramos con el hijo de Acaz, el rey Ezequías, quien se enfrentó a la amenaza de conquista más mortal por parte de la superpotencia asiria. Pero él decidió mirar hacia arriba. Oró al Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, que mora entre los querubines, que hizo los cielos y la tierra, como lo vemos en Isaías 37:16. Y el Señor los libró a él, el rey, a Jerusalén y a la nación judía a través de un milagro espectacular, como lo vemos en el versículo 36. La primera parte del libro de Isaías, del capítulo 1 al capítulo 39, se centra en el juicio. En cambio, la segunda parte, de los capítulos 40 al 66, enfatiza el consuelo y la restauración después del exilio de Babilonia. Estos temas, aunque contrastantes, también son complementarios, y esto lo podemos observar porque en la sección de juicio encontramos segmentos de misericordia y en la sección de misericordia encontramos segmentos de juicio. Si bien esta división en dos principales partes ayuda a entender bien el libro, hay otras estructuras literarias que nos ayudan a comprenderlo aún mejor. La que se estará utilizando durante este trimestre es una estructura llamada quiasma. Un quiasma es básicamente una estructura que tiene dos partes que son paralelas entre sí, pero que ambas apuntan y llevan hacia una parte central, que resalta como la más importante. Es así como nos encontramos con esta estructura quiástica. Tenemos los capítulos 1 al 6 junto con el 56 al 66 siendo paralelos, mostrando juicio y restauración del pueblo de Dios y juicio y restauración del pueblo de Dios, incluidos los extranjeros fieles. De ahí los capítulos 7 al 12 con el 49 al 55 muestran la promesa de un Mesías real y divino y del siervo Mesías sufriente. Los capítulos 13 al 23 y 46 al 48 muestran la sentencia sobre las naciones, incluida Babilonia, y el juicio centrado en Babilonia. Los capítulos 24 al 27 y 43 al 45 nos hablan del Dios como conquistador y como creador. Los capítulos 28 al 35, junto con el 40 al 42, hablan de los ayes sobre los que no confían en Dios ni le son obedientes, y el consuelo para el pueblo de Dios que confía en Él. Finalmente, en el centro de todo esto están los capítulos 36 al 39, que nos hablan de la necesidad de confianza en Dios. Y es que a lo largo de todo el libro nos encontraremos con un Dios que tanto en ese entonces como ahora en nuestros días nos continúa diciendo: no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43:1. Acompáñenos durante las próximas 13 semanas para estudiar este precioso libro y juntos encontrarnos con nuestro Creador y Salvador. Que el Señor los bendiga.